Saludos cordiales, gracias Ecuador. Este es el programa Hora 25. Con miras a las elecciones de febrero del próximo año, el registro de candidatos ha sido completado. El rol de los vicepresidenciales ha tomado enorme importancia. Una serie de circunstancias ha hecho que el país ponga atención a los compañeros de fórmula en la papeleta presidencial. Los nombres y niveles de los postulantes a la segunda magistratura también han colocado la vara en grados muy altos. Asistimos a una contienda en donde las palabras, propuestas y definiciones ideológicas de los vicepresidenciables se vuelve contundente. La crisis económica y los desafíos del gobierno que se inaugurará el próximo 24 de mayo exigen la conformación de equipos sólidos y cuadros solventes para atender la situación. La Constitución establece que el presidente dispondrá las tareas y responsabilidades que debe atender el vicepresidente. Todos sabemos que también el segundo mandatario debe asumir la primera magistratura en caso de ausencia temporal o definitiva del jefe de Estado. Por lo dicho, es indispensable que se conozcan las posiciones de los candidatos a dicha dignidad. Por ello, hoy, Hora 25 propone un diálogo entre dos candidatos a la vicepresidencia. Martina, ¿quiénes son nuestros invitados? Así es, buenas noches Andrés, buenas noches amigos televidentes. Nuestros invitados de esta noche son dos candidatos a la vicepresidencia con amplia trayectoria. Se trata de Ramiro Aguilar por Fuerza Ecuador y Mauricio Pozo por el Partido Social Cristiano. Ramiro Aguilar es un asambleísta cuya oposición al gobierno nacional es palpable desde que ingresó a la función legislativa en el 2013. Revisemos esa trayectoria a continuación. Salud, mucha suerte, Dios nos bendiga a todos. Este brindis fue la gota que derramó el vaso. Constituyó, según Aguilar, un espíritu de convivencia con el gobierno que, junto a otros motivos, impulsó su distanciamiento del movimiento Suma en marzo del 2014. Él había sido el único candidato auspiciado por Suma que ganó un curul en la asamblea. En agosto de ese año anunció su adhesión a Concertación Ciudadana. Poco después dejó también a Concertación y se declaró asambleísta independiente. Desde entonces destacó como opositor a las políticas económicas de una asamblea dominada por el oficialismo, así como fiscalizador del gobierno. Las próximas elecciones sí van a significar un cambio de modelo, pero un modelo económico que le saque al Ecuador de la crisis que ustedes también están padeciendo. Déjenles hablar, presidenta, les trajo para que griten, pues. Para eso vinieron. En el 2015, Aguilar se opuso a la creación del Código Monetario y el dinero electrónico, advirtiendo sus riesgos. Es irresponsable en la provisión de moneda electrónica. Si el gobierno es irresponsable en el manejo de los excedentes de liquidez de la banca privada, y si el gobierno es irresponsable en los direccionamientos del crédito, en ese momento, señores, hay en el Ecuador una crisis económica y financiera. Su discurso, peculiar en forma y fondo, lo convirtió ante los ojos de algunos en un insultador insigne. Ante los de otros, como la legisladora Betty Carrillo, suscitó exabruptos que le hicieron acreedora a una sanción. Te veo nomás, pues te veo quién eres, cretino, mamarracho. Criticó las enmiendas constitucionales del 2015 y junto a ellas su aprobación expedita y superficial. El COIP fue también blanco de sus críticas. Denunció en repetidas ocasiones la corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Al fiscal Chiriboga ha demostrado esta vez otra vez que el puesto le queda demasiado grande, o porque no sabe el derecho penal o porque no quiere saberlo. Es perfectamente posible que usted use las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para lavar dinero. Ese destacado papel en la asamblea y su apertura mediática elevaron sospechas de que fuera a formar binomio con la candidata presidencial Cynthia Viteri, pero Aguilar niega que aquella oferta hubiera estado sobre la mesa. En cambio, hoy lo vemos formar binomio con Abdalá Bucaram Puley en Fuerza Ecuador. Una decisión que pocos comprenden, pues fusiona a un fiscalizador destacado con un joven líder cuestionado por su inicial coqueteo con el oficialismo. En la actualidad, Mauricio Pozo destaca en cambio como economista opositor a las políticas del gobierno de Rafael Correa. Pero su contacto con la función pública inició mucho antes de eso. De hecho, varias de las políticas que hoy promueve como candidato a la vicepresidencia se basan en la primera experiencia en la que la candidata Cynthia Viteri hace especial énfasis. Observemos. Presento hoy
a mi compañero de trabajo, un complemento a mi experiencia política, un pilar en el manejo económico, un hombre decente, un quiteño respetado, Mauricio Pozo. Así se anunció uno de los binomios que más se hizo esperar para las elecciones del 2017, Cynthia Viteri y Mauricio Pozo por el Partido Social Cristiano. El economista que disputará la vicepresidencia se opuso a las políticas del actual gobierno desde que este asumió su mandato y en el 2015 cuestionó al presidente frente a frente. Lo peor que uno puede hacer en política económica es esconderse. El Ecuador tiene recesión económica, déficit fiscal, déficit comercial, baja inversión extranjera, que no mezclemos con la cuenta corriente porque la cuenta corriente también tiene déficit, de desempleo que no se ha mejorado. Tenemos un problema que no hay financiamiento adecuado, es financiamiento caro. Usted vive en un país como el que describió Mauricio Pozo. Aquí tengo el último reporte de Credit Suisse, que no nos quiere mucho, dicho sea de paso. Octubre, ¿verdad? Ecuador doing what it must. Ecuador haciendo lo que se necesita. Te lo doy, Mauricio. Pozo fue el creador de los famosos fonditos, o fondos de estabilización macroeconómica que satirizó el presidente de la República, Rafael Correa, durante todo su mandato. Eso, pese a que tras el terremoto del 16 de abril muchos se preguntaron cuán útil habría sido contar con ese recurso. Pozo creó los fondos durante su estadía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien lo nombró ministro de Finanzas en enero del 2003. Subió el combustible, no aumentaron los impuestos, se aplicaron políticas de ahorro, se respetó la autonomía empresarial y se atrajo capital extranjero. Hay un programa global que tiene esos principios de equidad, de justicia social, que ataque el lado del ingreso, que ataque el lado del gasto y que introduce reformas. Pozo abandonó el ministerio menos de un año después de su nombramiento, en junio del 2004. La decisión se habría producido en rechazo a las injerencias de la élite política del gobierno en el Ministerio de Finanzas. Hoy decide buscar nuevamente un espacio en la función pública. Mantiene la misma ideología económica que aplicó en su etapa como ministro. La duda es si mantendrá también su independencia ante las posibles injerencias de lo político en lo técnico que puedan producirse si llega a la vicepresidencia. Bien, ya conocemos entonces los invitados que están aquí en el estudio central de Teleamazonas. Quiero señalar que este es el primer debate que se produce en la televisión nacional entre dos postulantes a las más altas dignidades de la nación, en este caso vicepresidentes. Ellos están aquí en el estudio para hacer conocer sus puntos de vista en los diversos rangos de debate, de discusión que hay en el país. Vamos a empezar, doctor Aguilar, por pedirle una apreciación de orden general. ¿Cuál es el desafío que tiene el próximo gobierno que se inaugura en mayo del 2017? A ver, hay 4 desafíos fundamentales, básicos, que son una lucha frontal contra la corrupción, una reducción del gasto público, renegociación y auditoría de la deuda pública y una reinstitucionalización del Estado. Ahí está la mesa. Esos son los naipes. De esos naipes, los más significativos son aquellos que están en el ámbito de la economía. Por supuesto. La economía, al final, es la lógica de la política. Si usted está aplicando una mala política, va a tener un problema económico. Entonces, lo que es innegable es que el país vive en este momento una aguda crisis económica, que el gobierno se ha encargado de ir soplando, de ir empujando hasta las elecciones del 2017 y que el gobierno que venga va a tener que enfrentarla con responsabilidad. Lo que ocurre es que ese manejo económico, Mauricio, va a significar de alguna manera dificultades y tensiones sociales y políticas. Yo ya veo un país con turbulencia, con manifestaciones, con protestas. Asistiremos a un periodo de ingobernabilidad, de inestabilidad, de caídas de regímenes. Ese es un poco el escenario que se pinta. El programa económico, Andrés, tiene que ser un programa acorde a la coyuntura actual. Usted no puede copiar cosas del pasado y ponerlas en el presente. No puede trasladar realidades de otro país y ponerlas en Ecuador. La coyuntura actual de la economía ecuatoriana es una coyuntura donde se observa que una recesión larga, problemas de liquidez, mala relación internacional. Por lo tanto, usted no puede, en una economía enferma, entrar a ajustar por todos los lados porque el remedio resulta peor que la enfermedad. Usted tiene que entrar en un proceso donde, por un lado, ordene las cuentas públicas, pero al mismo tiempo le dé oxígeno al sector privado. Pero tiene que provocar, por ejemplo, austeridad. Sin duda reducir alguna, el tamaño del Estado. Sin duda alguna. Eso provoca tensiones en el orden social, en el orden político. La reducción del tamaño del Estado no quiere decir lo que parecería que todo el mundo quiere entender. Votar gente al desempleo. No, eso no tiene que ver con necesariamente la reducción del tamaño del Estado.
Usted tiene que definir cuál es el rol del Estado. ¿Para qué está el Estado? El Estado está para educación, para salud, para Fuerzas Armadas, seguridad, para justicia. El Estado no está para tener una farmacéutica, para tener una importadora, para tener medios de comunicación. Hay que definir el rol del Estado y ahí usted puede delegar al sector privado para que él se encargue de poner el cheque, de hacer una obra pública que igual se requiere, pero sin necesidad de desequilibrar. Y obviamente todos los excesos que hemos visto. Consultorías, vehículos, oficinas, celulares, todo lo que ya sabemos. 48 ministerios cuando habían 16 del año 2006. Muchísimas gracias, Mauricio. Por favor, doctor, el tema del rol del Estado, ¿cómo lo define usted? A ver, yo creo, y Dalo Bucaram cree, el binomio creemos en un Estado regulador. El Estado tiene que ser regulador, tiene que haber una presencia de regulación del Estado, pero el Estado no puede ser el administrador de los recursos ¿Usted está de acuerdo con Mauricio entonces de que no tiene nada que ver en actividades? Pero sin duda, pues eso es una cosa en donde hay que fijarse como objetivo nacional la mesura en el gasto público. Por lo tanto, ¿es partidario de las privatizaciones usted? A ver, no. A ver, pero es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque si bien es verdad que hay que manejar con austeridad los recursos del Estado, tampoco podemos desprendernos de los activos del Estado. ¿Sí? El desprendimiento de los activos del Estado, que ya está empezando este gobierno, con sopladora, por ejemplo, ante la imposibilidad de pago, puede llegar en un punto en el que usted se quede sin activos. Mire, el problema básico de la década de los 80 del siglo pasado, del neoliberalismo, era básicamente eso. Ante un Estado que comenzó a patalear en la administración de las empresas públicas, la solución fue vendamos las empresas públicas. ¿Y qué pasó después? Viene el efecto rebote. Pero no se vendió ni una sola, pues. En el Ecuador no se vendió una sola, pero en el resto de América Latina se vendieron y después terminamos en un efecto rebote porque la privatización no es la solución en la medida en la que usted no tenga un Estado regulador. Un Estado que ajuste el tema de cumplimiento de la ley. Doctor, me da la sensación de que las propuestas que se están debatiendo, las ideas que están surgiendo alrededor de las diversas candidaturas, no provocan un rompimiento de lo establecido, del establishment, que es lo que dicen los norteamericanos. Entonces hay pequeñas matices, pero un poco es volver al neoliberalismo. No. Es que no puedes volver a una cosa que es un modelo fracasado y desigual, pero tampoco en economía tienes mucho que inventar. Es decir, o tienes tu economía de libre mercado o tienes una economía centralista. Dentro de esos dos escenarios tú tienes que encontrar una alternativa en virtud de la cual tú tengas un Estado de tamaño eficiente, con optimización de los recursos. El Ecuador es un país de pocos recursos además, y necesitas un Estado que haga cumplir la ley. Yo creo que esas son las reglas del juego. O sea, no puedes moverte a un tercer modelo. ¿Cuál es el tercer modelo? O tienes libre mercado o tienes una economía centralizada. ¿Hay una opción de una tercera alternativa? ¿O volvemos al neoliberalismo o volvemos a esto del socialismo del siglo XXI? Andrés, ya pasemos de esta etapa del neoliberalismo o del otro lado. Eso no le interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es que se le resuelvan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Si no tiene trabajo, conseguir trabajo. Si está con empleo, que no le voten. Si el niño se enferma, que le atiendan bien en un hospital. Si tiene que ingresar al colegio, que encuentre un buen colegio. Es lo que le interesa a la gente. Esa discusión del neoliberalismo es un tema para los politólogos, para las esferas académicas que no tiene importancia realmente en la práctica. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Ecuador requiere un gobierno que haga lo que tiene que hacer. Es decir, eso se hace con las ideas y eso es ideología. Entonces yo quiero llevar al Ecuador por este sendero. Por eso hay que ser pragmático, por eso hay que ser práctico. Cuando el Estado tiene que participar regulando, supervisando, pues tiene que hacerlo. Cuando el sector privado, el mercado, si usted quiere, tiene que participar para ser más eficiente y producir de mejor calidad un producto, pues tiene que hacerlo. Es decir, es una combinación de ambas cosas. No hay que empezar a extremar que viene el neoliberalismo o no viene el neoliberalismo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que poner un norte, hay que poner una ruta por donde transitar. Es lo que han hecho los países que están mejor. Es lo que han hecho los países que tienen menos pobres, más equidad, menos problemas. Exactamente eso. Pero dentro de un ambiente de democracia, de libertad, de independencia de poderes, algo que nos permita caminar sobre esa ruta. Economista, el libre mercado en un momento dado desborda y tiene una capacidad mayor que el Estado propiamente. Pues yo no estoy diciendo libre mercado, lo que le estoy diciendo es que el mercado tiene que funcionar para cierto tipo de actividades. El Estado tiene que participar para cierto tipo de actividades. ¿Para qué está el Estado? Está para supervisar, para controlar, para poner los límites de la cancha, pero el Estado no está para ser empresario. ¿De cuándo acá el Estado es empresario? El Estado es un mal administrador.
Es el sector privado el que tiene que encargarse de eso. Además, por una sencilla razón. El que da empleo, que es el objetivo del programa con Cintia Viteri, que tenemos, es el sector privado, no es el sector público. El sector privado es el que capta trabajadores, capta obreros, no es el sector público. Ok, su opinión sobre lo señalado. A ver, yo creo que es importante fortalecer el rol de la inversión privada, porque el Estado no puede ser el único y el mejor empleador. O sea, nadie educa a sus hijos con el objetivo de que empiecen como oficinista 1, oficinista 2, oficinista 3. Y además el Estado tiene un techo de empleo, no puede emplear a los 7 millones de ecuatorianos que están en la población económicamente activa. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta a pensar en que va a ser el sector privado quien va a ser el motor de la economía. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes los excesos del sector privado. Y a veces esos excesos, sin regulación y sin un aparato institucional sólido, donde haya justicia independiente, donde hayan entes de control, esos excesos son los que terminan creando estos escenarios de corrupción que se explotan en las manos. O sea, ¿por qué tenemos el escenario de corrupción que tenemos en Petroecuador? ¿Por qué tenemos el escenario de corrupción que tenemos en la refinería? Oye, del otro lado de Petroecuador habían inversionistas que venían con capitales de otros países y hay corrupción. Entonces, hay que tratar de frenar eso con una participación del Estado como regulador, ¿no es cierto?, pero institucionalmente. O sea, cuando hablas del Estado tienes que definir los roles del Estado. ¿Qué hace la función ejecutiva? ¿Qué hace la función judicial? ¿Qué hace la función legislativa? Porque si no se vuelve una entelequia, ¿no? Ahora, lo que me da la sensación es que en un momento dado, estas propuestas que ustedes están formulando se van a enfrentar, se van a chocar con la realidad política, Mauricio. Y el momento en que la realidad política comience a generar dificultades porque no hay dinero, porque hay pobreza, porque hay desempleo, porque hay dificultades, tendremos en la calle manifestantes, protestas, convulsión. Eso se resuelve con la política. Precisamente por eso, Andrés, estoy explicando que el programa económico que hay que aplicar es un programa que permita regular la forma como usted va a recuperar esa economía enferma. Yo he puesto varias veces el ejemplo, Andrés. He dicho que una persona que se pierde en el desierto 5 días y no toma agua ni come nada, usted no lo puede, el momento que le encuentra, darle un galón de agua y darle una hamburguesa, pues, porque le va a matar. Tiene que recuperarle poco a poco. Una economía con una recesión prolongada como la que tenemos, sin recursos, con deuda, con malas relaciones internacionales, sin rol del Estado. Usted no puede venir a ajustar por acá, ajustar por acá, ajustar por acá, porque le va a matar. No le queda más remedio que ajustar. No, perdón. Hay que ordenar lo que tiene que ordenar. Tiene que pagar oxigenar lo que tiene que 5.000 millones de dólares en el primer año. Por eso hay que hacer un programa económico que genere confianza para que el riesgo caiga y haya como reemplazar esa deuda cara por deuda barata, si no se convierte simplemente en una proclamación. Inestabilidad es lo que yo planteo de alguna manera. Pero yo creo que ese es un temor infundado, Andrés, porque la crisis la tenemos. O sea, en este momento tenemos un altísimo índice de desempleo, tenemos emprendimientos que están cerrando, tienes una crisis fiscal aguda. Entonces, ¿qué es lo que el ecuatoriano quiere? El ecuatoriano quiere que los políticos y los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República le señalemos el camino hacia el futuro y hacia salir de la crisis. O sea, a ningún ecuatoriano se le ocurre empeorar la crisis con convulsión social. El temor tuyo, y lo que yo entiendo, es que ante medidas económicas de ajuste haya una reacción de los sectores sociales. Pero en este momento lo ponderable, lo correcto, es un gran acuerdo nacional. O sea, no vas a poder gobernar, Andrés. No vas a poder gobernar en el Ecuador si no llegas a un gran acuerdo nacional. O sea, hacemos una pausa ahí. Ramiro Aguilar y Mauricio Pozo debaten en el estudio de Teleamazonas. En un instante, continuamos. Seguimos en Hora 25. Los dos invitados de esta noche han tenido incidencia en la vida pública, cada uno desde su espacio y desde lo que le compete. Durante el paso por el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, Mauricio Pozo redujo la pobreza urbana del 49,9% al 44,6% en un solo año, de acuerdo a datos del CICE. El Producto Interno Bruto del país también aumentó en un 8,2% según el Banco Mundial.
Por su parte, durante su paso por la Asamblea Nacional, Ramiro Aguilar fue uno de los legisladores que más asistió al Pleno, con un 90% de concurrencia. Propuso un proyecto de ley de acuerdo a información del Observatorio Legislativo del Ecuador y también hizo varias solicitudes de información. Bien, gracias Martín, y vamos a destinar este espacio, este segundo segmento del programa, para analizar algunos criterios, algunos puntos de vista en torno al tema político. Por ejemplo, economista, ¿usted sería partidario en un momento dado de revisar lo que ocurre alrededor del cuarto poder del Estado, aquel que se denomina el cuarto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana? Andrés, ¿puedo hacer una referencia claro, a los por números favor. que acabamos de Sí, revisar? sí. La reducción de pobreza es bastante mayor, es cerca del 11%, porque hay que tomar en consideración el periodo del cierre del 2002. Yo me senté en enero del 2003 y estuve hasta junio del 2004, entonces realmente el periodo que hay que considerar son 2 años, en cuyo caso ese porcentaje del 11%. pasa al 11%, simplemente como aclaración para el permítame, ya que usted hizo esa observación, un criterio que también quería aclarar. Sí, hay un error de fuente en la información anterior. Yo no presenté ningún proyecto de ley. Ese proyecto de ley que menciona el reportaje es un error de información del Observatorio Legislativo y del sistema. O sea, no es de error de ustedes, es un error de una fuente. Muchísimas gracias. El cuarto poder, ¿usted es partidario de eliminarlo? Yo no estoy de acuerdo con la presencia de ese cuarto poder, Andrés. Eso ha dado lugar a una cantidad de barbaridades que hemos observado, a la nominación de entidades de control absolutamente sumisas al Ejecutivo, sin ningún tipo de independencia, autonomía. Ha dado lugar inclusive a que a través de eso se abuse con entidades de otra naturaleza, el control sea absolutamente grande, los nominados ahí son dependientes del mismo gobierno, es decir, para eso no se tiene requiere reforma constitucional. Bueno, habrá que hacer todos los cambios legales que correspondan, pero tal como está no tiene Usted ningún no es sentido. partidario, debe eliminarse. En absoluto. Ok, cuarto poder. Tiene que eliminarse, yo estoy de acuerdo, porque ha fracasado, pero el procedimiento plantea necesariamente la Asamblea Constituyente, porque hay un tema fundamental, Andrés. Quienes nos posesionemos el 2017, tenemos que jurar el cumplimiento de la Constitución del 2008. Así es. No esa payasada de yo no juro, yo no sé, nada, eso no existe. La Constitución del 2008 establece sus propios mecanismos de reforma. Y si tú quieres eliminar la función de transparencia, estás cambiando la estructura del Estado y en consecuencia la Corte Constitucional te va a decir el mecanismo de reforma de la Constitución es una Asamblea Constituyente. De modo que hay que pasar por una Asamblea Hay que pasar por una Asamblea Constituyente si quieres respetar la Constitución. Pero usted es partidario de convocar a una Asamblea Constituyente. A ver, si vas a... Para ese tema. Obvio, porque es modificación de la estructura del Estado. O sea, tienes que cumplir. Lo primero que tenemos que aprender los ecuatorianos y sobre todo quienes vamos a gobernar el Ecuador es a cumplir la Constitución. Si la Constitución dice que la modificación de la estructura del Estado es vía Asamblea Constituyente, hay que hacer una Asamblea Constituyente. Pero, y para ese y otros temas, para ese y otros temas, porque tienes que reducir el hiperpresidencialismo que hay en el Ecuador. Pero eso significa que ustedes toman posesión el 24 de mayo y se convoca a una Asamblea Constituyente. Tienes que primero elaborar el proyecto de reforma. No, yo pregunto si ustedes están en esa línea. Claro, por supuesto, pero tienes que llegar con un proyecto de reforma, plantearlo a la Corte, pero planteando a la Corte Constitucional e ir a la Asamblea Constituyente, porque eso te dice la Constitución del 2008. O sea, no es una chistera de mago donde tú dices yo cambio porque yo quiero. Pero lo que quiero saber es si la voluntad de ustedes es la voluntad absoluta. ¿Ustedes tienen también esa tesis, Asamblea Constituyente? Hay que hacer todos los cambios legales que correspondan. Si es a través de una Asamblea Constituyente, pues hay que hacer ese cambio legal. Lo único que no podemos nosotros aceptar es que tengamos instituciones que supuestamente son de control a órdenes del gobierno. Eso es imposible mantener. Porque no han dado resultados. No han dado resultados porque inclusive los nominados son puestos por el gobierno y la gente que está ahí responde al gobierno. Y los niveles de corrupción que se han denunciado se producen, entre otras cosas, por esto. Claro, porque usted no escoge bien, primero. Segundo, están bajo la influencia y el poder político del régimen. No deciden de una manera insesgada. Un juez, hasta donde tiene que ser, no puede estar ni en un lado ni en el otro, tiene que ser juez. Pero no puede plegarse a un lado. Entonces, bajo esos parámetros es imposible tener autoridades independientes. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado o cualquier otra. Cualquier dictamen en contra que haga algún juez, le terminan votando al juez. O sea, ese tipo de acciones son absolutamente repudiables de un sistema democrático. ¿Y usted parte de la idea de que no ha habido independencia en la justicia? No ha habido independencia en la justicia, no ha habido independencia en las instituciones de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Obviamente esto no puede continuar. Y si queremos un sistema democrático que funcione,
una economía donde hay equilibrio de poderes, no podemos mantener esto que has dado los resultados que estamos explicando. Ok, le voy a preguntar luego cómo enfrentar la corrupción, pero quisiera darle la palabra a Ramiro para que comente lo que acabamos de escuchar. Ese es el cuarto punto. Hay que eliminar todo esto, hay que reinstitucionalizar las funciones. Eso es lo que el binomio Bucaram-Aguilar sostiene como cuarto punto fundamental en la agenda del próximo gobierno, reinstitucionalizar el Ecuador. Lógico, porque la institucionalidad se perdió, se quebró. No tienes una función legislativa que sea orgánica, que sea autónoma, que debata, que tenga voluntad. No tienes una función judicial que sea independiente. No tienes entidades de control que sean independientes. No tienes eso. Y tienes un presidente que, mira, es la máxima autoridad del tema sanitario, del tema de ordenamiento territorial, del tema de los recursos naturales. Al presidente del Ecuador, en este momento, él necesita un día de 56 horas. Claro. Es absurdo. El presidente de la República debe diseñar las políticas públicas, pero obviamente tiene que delegar, desconcentrar, saber que él no es el jefe. El presidente ha entendido que el jefe del Estado es jefe de todas las funciones del Estado. No, el presidente de la República es el jefe de la función ejecutiva, en equilibrio de poderes, función ejecutiva, función judicial, función legislativa. Él es jefe del Estado porque representa al Ecuador en términos internacionales, pero no es el jefe del presidente de la Asamblea, no es el jefe del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y esto es lo que ha permitido la corrupción. Pero absolutamente, pues ahí ha campeado el solapamiento a los actos de corrupción. El solapamiento más absurdo. Porque era el Estado, ahí sí, que estaba de alguna manera tapando, protegiendo. En concierto con los pillos, pues. Mira que en el tema de Petroecuador se hace público un video donde allanan la casa de uno de los implicados y después la audiencia es reservada. O sea, no me entra en la cabeza. ¿Cómo enfrentar la corrupción? Bueno, hay varias vías. Una de estas, Andrés, es nominando a personas que sean probas en sus distintas funciones y dándole autonomía e independencia a las distintas instituciones. Le voy a poner un ejemplo. Banco Central. ¿Qué fue el Banco Central en la historia ecuatoriana? Una entidad independiente que daba una opinión sobre el presupuesto del Estado, que decía cuando una contratación de deuda era mala o buena, donde daba información macroeconómica confiable. ¿En qué se ha convertido el Banco Central? En una dependencia del gobierno. Eso es imposible en ninguna parte del mundo. El hecho de que no tengamos moneda, por ejemplo, no da espacio para que el Banco Central no cumpla el rol que tiene que cumplir y no sea lo que se llama en economía el tercero confiable. Es decir, no es el gobierno el que opina, no es el sector privado, es otra institución como el Banco Central. Bueno, ese rol tiene que cumplir, pero para que haga eso, ¿qué tiene que poner usted? Una persona o un equipo de personas que actúen de manera técnica, independiente y no sometidos a lo que diga el Ejecutivo. Y así por el estilo en el resto. ¿Usted, economista, es partidario de crear una comisión, una instancia que estudie, que monitoree, que vigile estos hechos de corrupción que eventualmente se hayan producido? Cada instancia del Estado tiene su propia responsabilidad, tiene que ajustar, la justicia tiene que actuar donde tiene que actuar, el gobierno tiene que generar un ambiente de que permita resolver estos problemas del pasado y no volverse cómplice de lo que ha ocurrido. De por estos eso hay que 10 hacer, años. pero por eso hay que hacer los cambios. Reestructurar la justicia. Pero por supuesto, si mantenemos una justicia igual, ¿qué tipo de sanción o qué tipo de seguimiento se va a hacer a los 10 años de corrupción? ¿Cómo enfrentar la corrupción? A ver, yo sí creo que hay necesidad de crear comisiones ciudadanas de acompañamiento a la Fiscalía para darle solvencia y transparencia y credibilidad a las investigaciones que se hagan contra la corrupción. Porque si no, corres dos peligros. Primero, de desatar una cacería de brujas con claro interés político. Y el segundo peligro es que puede ser, y he escuchado a algunos candidatos a la presidencia de la República decir, el día siguiente a que yo me posesione se van presos todos los correístas. Oye, compadre, pero si tú no eres juez, pues. ¿O que vas a llegar a los mismos defectos del correísmo, de llamar al fiscal, llamar al juez? Entonces, lo que hay que hacer es recomponer la moral de la sociedad mediante un acompañamiento de comisiones ciudadanas. Toma un año por lo menos eso. Pero es que investigar la corrupción... Y la corrupción ya se evaporó, se perdió. Pero todo procedimiento de investigación toma tiempo porque tienes que hacer varias cosas. Primero, probar tus acusaciones, documentarlas, ubicar los activos de los corruptos, repatriarlos, pero para eso necesitas pruebas, pues no le vas a pedir a un país X que te haga una repatriación de activos porque a ti se te ocurre. Entonces, eso es lo que hay que hacer, con acompañamiento de organismos internacionales, la ONU, etcétera,
que en el Ecuador finalmente terminen enraizando en la identidad nacional esa vocación de transparencia que la administración del Estado debe tener. El momento en que usted asuma la vicepresidencia de la República ya estará en vigencia, sin duda, el Tratado de Comercio, el Tratado de Libre Comercio con Europa. Es una buena herencia que le deja el gobierno de Rafael Correa. Es una herencia que se concreta a los 10 años, Andrés. Dirán, más vale tarde que nunca, pero son 10 años de un lucro cesante. ¿Cuánto hemos perdido en estos 10 años por no haber hecho un acuerdo al primer año de la gestión, pues? ¿Cuánto hemos perdido y seguimos perdiendo por no tener un acuerdo con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, que tenemos todas las sinergias habidas y por haber, el mayor balance comercial para el Ecuador, es decir, el que más divisas nos deja, más de 2 millones de ecuatorianos que viven allá, trabajan allá y envían plata al Ecuador, el país que nos da el mayor financiamiento para el sector privado del resto de bloques del mundo. Y encima de eso, usamos la moneda de ellos y no hemos suscrito un acuerdo. Ya no lo vamos a suscribir. No, por eso le digo. Más aún con la por eso le presidencia de digo, esa es una herencia que viene tarde, un problema, una situación que se cierra, pero que es tardía, pero eso no quiere decir que no busquemos un acuerdo, no solamente con Estados Unidos, con la cuenca del Pacífico, con el Asia hay que buscar un acuerdo también. Ecuador es el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo con Estados Unidos. Para generar riqueza finalmente, ¿verdad? Para mejorar las condiciones. Para insertarnos mejor en los mercados. Y viene el siguiente paso, que es la redistribución de eso. Pero por de supuesto, lo que se obtenga. Pero claro, pues, el Ecuador necesita exportar, inclusive para poder apuntalar la propia dolarización. ¿Dónde están los mercados de afuera? ¿Cuál es un mercado importante para nosotros? Los Estados Unidos. ¿Qué mejor que exportar sin tener que pagar impuestos a la entrada? Es lo que estamos buscando, pero para eso hay que firmar estos acuerdos. Y estos acuerdos requieren, por cierto, cierto tipo de pasos previos que hay que ganar y ponerse un cronograma para a partir de cierta fecha decir aquí con Estados Unidos el acuerdo, aquí con el Asia el acuerdo y tener un amplio mercado que nos permita diversificar exportaciones y poder crecer en divisas. ¿La relación con la China más ha provocado escándalos que beneficios? A ver, yo creo que la relación con la China es una relación que se da en un concierto político e ideológico sesgado del gobierno. Es decir, el gobierno pensó que al hacer una dispersión de los ejes de actividad económica y de actividad financiera, generaba menos dependencia política. Por eso no con los Estados Unidos, vamos con los chinos y terminamos siendo totalmente dependientes de los chinos y en política exterior terminamos siendo dependientes de causas poco nobles, ¿no? La represión en Siria, la represión en Libia, la violación de derechos humanos en Cuba, en Venezuela, etc. Yo creo que en el tema de las relaciones internacionales del Ecuador, tanto en las relaciones internacionales de carácter comercial como en las relaciones internacionales de carácter político, hay que tener mucho criterio. En el tema del acuerdo comercial con Europa, funciona solo si tú tienes cosas que venderles a los europeos y dinero para comprar lo que los europeos te van a vender. De lo contrario, no te va a funcionar el acuerdo. No te va a funcionar el acuerdo. En ese contexto hay que fortalecer, Andrés, el sector agroindustrial del Ecuador. ¿Por qué? Porque si tú revisas la balanza comercial no petrolera del Ecuador, en el único rubro donde no somos deficitarios y tenemos una balanza comercial positiva es en el rubro agroindustrial. Ahí está el futuro, ahí está la línea del camino. Es que está claro lo que plantean ustedes y de alguna manera es la propuesta general del Ecuador es tener mayores ingresos, tener más plata, ser ricos en otras. Crecer Pero económicamente. luego viene el tema de la redistribución, porque si no se produce lo que hay en otros países de la región. Hay enormes, importantes crecimientos en la economía, pero la redistribución no es la más adecuada. Pero es que, a ver, ¿qué te da redistribución de la riqueza? El crecimiento del empleo. En el momento en el que tú tienes crecimiento del empleo, pero de empleo real, de empleo formal, no de empleo inadecuado. Lo grave también es la concentración de la riqueza, pues. Pero es que ahí viene o sea, se puede estar trabajando en favor de estos ¿Cómo se grandes redistribuye la riqueza, Andrés? No hay misterio. La redistribución de la riqueza en un país viene impuesto a la renta. Impuesto a la renta. No hay vueltas. Quien más ha ganado, más tiene que pagar. Quien menos ha ganado, menos tiene que pagar. Y tienes que, por ejemplo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Pero la renta es redistributiva por lógica, por sentido común. Así funcionan los países. Y la redistribución opera también subsidiando lo que tengas que subsidiar, teniendo incentivos en ciertos sectores, por ejemplo, en los sectores de la economía popular y solidaria. Así funciona la redistribución. Redistribución, porque ya ustedes están con el afán de mejorar las condiciones de hacer que salgamos de esta crisis. Pero ¿en beneficio de quién? De la justicia, me refiero a la justicia social, a la justicia de los ecuatorianos, de la redistribución. Andrés, es imposible redistribuir sin que la economía crezca. Yo entiendo. La economía tiene que crecer. Por eso. Y una fuente de crecimiento son las exportaciones.
La exportación es una fuente de recursos para el país. Si no tenemos un pastel más grande, ¿qué va a distribuir? Pues va a distribuir pobreza, es mejor distribuir riqueza, pues. Y por eso se requiere exportar más para que la economía crezca, crear condiciones para que venga inversión, aumente el tamaño del pastel para poder hacer la asignación más equitativa de ese pastel. Es lo que se requiere, pero para eso hay que ser creíble. Para eso a uno le tienen que creer en los mercados que se llama, en la economía internacional, economía nacional. Hay que demostrar que lo que se dice se hace. Hay que tener un antecedente. En el caso de la economía, en el caso nuestro con Cintia, tenemos un antecedente, ya lo hicimos. Con el extractivismo, seguir con el extractivismo. El extractivismo tendrá que estar sustentado en el estricto apego al control ambiental, a la protección del medio ambiente, con normas que permitan un beneficio para el Estado ecuatoriano, respeto a los tratados internacionales, con todos los países que hemos suscrito, de tal suerte de que el inversionista se sienta seguro de venir al Ecuador para cualquier actividad extractiva, sea minería o sea petróleo. Y fortalecer el tema del cambio de la matriz productiva. Lo de la matriz productiva hay que generar, termina siendo medio una entelequia. Bueno, pero hay que provocar que el sector privado se ponga a trabajar. Pero por supuesto, pero yo no estaría en la óptica, cómo fue concebido el proyecto, porque hablaron hasta de petroquímicas aquí y eso obviamente va a quedar probablemente en algún escritorio de algún servidor público. Con usted terminamos, doctor, una apreciación sobre lo que en el plan de gobierno presentado por el binomio Bucaram-Aguilar hay varias cosas respecto al tema. Primero, no extractivismo a cielo abierto en parques nacionales. Bueno, respeto absoluto, eso es minería. Respeto absoluto de las normas ambientales, respeto al derecho de los pueblos y nacionalidades a la consulta previa, que está en el tratado, en el convenio 109 de la OIT, y sobre todo un tema de ver en el tema costo-beneficio, o sea, ¿qué te es más caro como país? El echar a perder tu medio ambiente y el sacar recursos, como lo que está pasando en el Yasuní, por ejemplo, que es una locura haber hecho esta barbaridad, una locura, o plantearte una forma distinta de crecimiento económico. Ahora, este cambio de matriz productiva, que es este eslogan del gobierno, al final del día terminó siendo un cambio de matriz energética, porque lo que invirtió el gobierno es en hidroeléctricas, o sea, lo único que te va a resultar al final del día es que vas a tener energía eléctrica en superávit, tienes que pagar los créditos y no tienes a quién vender el superávit. Ok, doctor, tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante, conversan aquí en Hora 25 Ramiro Aguilar y Mauricio Pozo. En un instante. Presentamos la tercera parte del programa. Quiero pedir a nuestros candidatos a la vicepresidencia que se encuentran aquí que nos den definiciones precisas, concretas respecto a ciertos temas que son motivo de debate en el Ecuador. La relación Fuerzas Armadas-Gobierno Nacional. A ver, yo creo que esa es una cuestión de respetar la organicidad de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son parte del gobierno nacional. O sea, se está planteando el tema como una relación Estado-Fuerzas Armadas o Gobierno-Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas fueran un tercero. No, no, señor. Son parte de la estructura del Estado. Lo que del Estado, no del gobierno. Sí, claro, pero ¿no es una dependencia gubernamental? No, sí, señor, porque el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa es el otro es una institución que se llama Fuerzas Armadas. Pero tienes que respetar la organicidad, respetar sus leyes, respetar sus mandos, respetar su estructura, pero son una sola cosa. O sea, no es que las Fuerzas Armadas son un órgano distinto al Poder Ejecutivo. Deben estar subordinadas al Poder Ejecutivo, pero respetando su organicidad. Relación Fuerzas Armadas-Gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen su propia estructura, tienen que ser respetadas, no pueden ser parte del gobierno. Una cosa es que haya un ministro de Defensa, otra cosa es que las Fuerzas Armadas pertenezcan al gobierno. Las Fuerzas Armadas pertenecen al país, al Estado ecuatoriano, independiente del gobierno que esté en funciones. Hay que respetar su autonomía, hay que respetar sus respectivas instituciones, como es la propia seguridad social a la que pertenecen. Hay que respetar su estructura interna. No porque haya un jefe de Estado se va a pretender intervenir de manera, yo diría, poco juiciosa en el accionar de las Fuerzas Armadas. Política de discapacidades. Hay que fortalecerla, hay que fortalecerla, hay que ser absolutamente inclusivo.
Hay que entender además que hay que dejar el asistencialismo para llegar a la promoción de un Estado de pleno derechos, es decir, que haya plenitud de derechos y que haya plenitud de oportunidades, pero desde luego dándoles cierto tipo de beneficios a las personas discapacitadas que este gobierno les ha retirado. O sea, les ha retirado, por ejemplo, el tema de ciertos beneficios tributarios que tenía. ¿Por qué? Sorpréndete. El propio presidente del CONADIS resultó que fue a la Asamblea Nacional, a la Comisión, oigan, están dando algo así, ¿no? Te estoy parafraseando, están dando de más. No es así, si es si algo que tiene el candidato a la presidencia de Alianza País, ahí tienes tú, es haber enarbolado una enorme campaña. Es parte de esta cortina de humo, que yo no dudo de las buenas intenciones, pero que el rato de la implementación se terminó complicando la relación. Discapacidades, por favor. Tienen que tener acceso a todos los beneficios de la gente que no tiene una discapacidad. Hay que darles las facilidades para que su actividad diaria pueda funcionar. Voy a dar un ejemplo, Andrés. Casi no hay rampas para que puedan utilizarse ni en calles, ni en oficinas, ni en edificios. Hay que dar una serie de normas que permitan un proceso de inclusión mucho más eficiente, mucho más proactivo. Tienen que estar con capacidad de participar en la vida pública también. Yo creo que son sectores que tienen que incorporarse a la vida diaria y de esta manera participar en las decisiones del Ecuador. ¿Qué propone el binomio respecto a Julian Assange? Hay que respetar el tratado y la ley internacional sobre esto, la política internacional, los tratados externos, pero si el señor está asilado ahí, es un asilado, pues no es un opinador entre las político. Opciones es decirle, señor, salga de la embajada también. Pero eso tiene una norma, tiene un procedimiento a seguir, hay que respetar esas normas para cumplir en el derecho y sobre esa base que se tome una decisión. Pero si es un asilado, no se le puede dar la ventana para que el señor haga discursos políticos, empiece a dar opiniones para que después de eso le termine rebotando al Ecuador. Ok, Julian Assange. Dalo Bucaram ha sido claro. El asilo se revoca. Sale. El asilo se revoca porque es potestad del presidente darlo o revocarlo. ¿Qué ocurre con la densidad poblacional? Nadie ha tratado ese tema. Sí, es el país con mayor densidad poblacional en América Latina. Porque no le estás dando una solución al tema agrícola. Es decir, la densidad poblacional, el apiñamiento de las personas en torno a los centros urbanos es precisamente por un equivocado proceso de desarrollo económico. Ya no hay más tierra, pues, ya no hay más donde poner tanta gente. No es eso. El tema es que tienes que acercarle a la persona que hace labores en agrícolas, acercarle lo que busca. Busca salud, busca educación, y darle precios competitivos para que pueda crecer y sustentarse. El problema, Ramiro, es que hay demasiada gente. ¿Cómo hacemos eso? No va a haber demasiada gente, Andrés. Hay demasiada población frente a los servicios que tenemos capacidad de dar, al empleo que podemos dar. Ese es el problema. ¿En cuántos millones quieres cerrar? No, yo no digo cerrar, pero definir una política poblacional. Es que otros países desarrollados han resuelto eso. ¿Pero qué hacemos? ¿Que tengan 2 hijos, un hijo, 3 hijos? Fíjese que en China se produce eso. Yo no llevo a ese extremo. Yo creo que ahí el tema más bien es un tema de adecuada política económica, de ir acercando el desarrollo y el crecimiento económico hacia los sectores agrícolas, por lo que te decía. Sí. Ahí está el camino. La balanza comercial no petrolera del Ecuador es positiva en términos en el tema agroindustrial. Ahí está la salida. Pero es cuestión de que haya decisión e inversión. Este gobierno ha descuidado el agro durante 10 años. Lo cual ha hecho esto de apiñar, esta concentración urbana en las ciudades. Por favor, densidad poblacional. Andrés, yo no estaría tan preocupado en el tema ese y voy a explicar por qué. Taiwán es una isla. ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Taiwán? No sé. 36.000 kilómetros cuadrados. El Ecuador tiene más de 200. Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Taiwán? Alrededor de 23 millones. ¿Y sabe cuánto es el PIB de Taiwán? Casi 6 veces el Ecuador. Lo que quiero decir con eso es que la densidad poblacional tiene que ser, de alguna manera, potencializada para que esa gente así esté, como usted dice, más junta, más apiñada, tenga un mejor nivel de vida. Y para eso se requiere que el país crezca. Para eso se requiere que el país se inserte en los mercados. Pero el país tiene que saber qué capacidad tiene para atender a esos pobladores. Pero por supuesto, entonces, saber si podemos dar servicio de agua potable, de alcantarillado, de vías, de escuelas, si les podemos dar de comer, si les podemos dar... Pero eso no se arregla reduciendo la densidad poblacional. Definiendo. Diciendo, aquí pueden entrar tantos. Eso
no es un tema de cuántos entran y cuántos salen, Andrés. No es un tema. ¿Qué hacemos con el resto? Le sacamos. O sea, aquí hay espacios para crecer, pero ese no es el tema. El tema es que usted requiere una economía bien administrada que permita a los 18 millones, 16 si no son 18, o 20, que tengan un mejor nivel de vida, que no haya pobres. Taiwán, por ejemplo, no tiene pobres. ¿Por qué? Porque es un mercado absolutamente insertado en la comunidad internacional que nosotros sí lo podemos hacer. ¿Usted tiene confianza en el proceso electoral, en la transparencia del proceso electoral? A ver, es que yo creo que el mejor indicador de la fortaleza electoral del pueblo ecuatoriano es un triunfo contundente. O sea, si creemos y empezamos a poner dudas sobre el contador de votos, entonces estamos deslegitimando el proceso. Yo sé que son amigos del presidente, exfuncionarios del presidente, pero, a ver, frente al hecho de que eso es una verdad, también hay la verdad de que hay que hacer control electoral. Y el control electoral es poner un delegado en cada mesa que se escanee el acta de escrutinio y que eso vaya directamente a una información que se haga público lo más temprano posible cuando se tengan los datos consolidados el día de las elecciones. ¿Usted tiene confianza en el proceso, cómo está estructurado, pensado? Yo tengo serias preocupaciones, Andrés. Hay que hacer un control riguroso, tanto en las juntas electorales, que son alrededor de 42.000 a nivel nacional, cuanto en el propio Consejo, con mecanismos de lectura de votos, como puede ser el exit poll, que es bastante normalmente cercano a la realidad, para evitar que hayan sorpresas. No quiero anticipar, pero sí tengo preocupaciones, y por esa razón es muy importante que haya presencia de los distintos movimientos políticos en las mesas electorales para evitar cualquier tipo de cosa que se pueda presentar. ¿Cuál va a ser la relación frente a los Estados Unidos? Estados Unidos con Trump, con Donald Trump. La decisión del pueblo norteamericano a quien elige presidente es decisión de ellos, no es decisión nuestra. Pero tiene influencia sobre la región. Sin duda, y por eso hay que hacer bien las cosas, pues, Andrés. La mejor forma de manejarnos con otros países, con Estados Unidos, es tener un manejo económico adecuado. Es decir, ser menos vulnerables, respetar los tratados, honrar las obligaciones y en este caso particular buscar un acuerdo amplio que nos permita atraer inversiones, exportar más y que poder dinamizar la relación entre ambos países. Así que, independiente de quién sea el presidente, el Ecuador tiene que buscar un acercamiento ordenado para beneficio del Ecuador. Ok. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, la buena relación que hemos tenido siempre. Es decir, no tanto. ¿Cuándo no? Ahora mismo. Bueno, pero ha salido embajadores que han sido... Pero porque hay un sesgo ideológico, o sea, porque un partido político que cooptó el servicio exterior, que le sesgó ideológicamente, resolvió que el país actúe como ellos piensan y no en función de país. Aquí hay que entender que la relación Estados Unidos-Ecuador ha sido una relación cordial, tiene que seguir siendo una relación soberana, pero no podemos ver a los Estados Unidos como un adversario porque es verdad que es nuestro mayor socio comercial. Muy bien. ¿Hincha de qué equipo? Aucas. ¿Hincha de qué equipo? El Superclásico esta noche aquí en Hora 25. Muchísimas gracias. Muy amables por haber participado. Nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana tendremos otra emisión del programa Hora 25. Teleamazonas presentó Hora 25.